Hola chicas, saludos a todas. Hoy vamos a estar elaborando este lazo pompón número 2. Para hacer este lazo recuerda que te dije en nuestro modelo número 1 que lo puedes hacer con retazos de trabajos anteriores y por supuesto no pierdes nada de tu material. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estas flores rococó. Este y muchos más videos los puedes encontrar acá en nuestro canal. Este es otro estilo de lazo pompón. En esta versión es un poco más grande que el que ya hemos hecho. Tiene diferentes tipos de estampado, pero al montarlo es fácil de hacer. Para realizarlos vamos a necesitar de diferentes materiales. 25 retazos de cintas o listones de 13 centímetros de largo por diferentes estilos de ancho, 3 retazos de cinta o listón de 12 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho, un retazo de fieltro de 6 centímetros y el clip o broche. Comenzaremos haciendo la base. Vamos a doblar el fieltro de esta forma y con la ayuda de tijeras voy a hacer una pequeña abertura de un lado al igual que del otro lado. Voy a medir, por aquí introducimos el clip y acá voy a colocar un poco de silicona. De igual forma de este lado. Con los 3 retazos de cinta que miden 12 centímetros voy a cortar todas las puntas en V. Y quemamos. Esto lo voy a pegar aquí en el fieltro cruzado. Marcamos nuestro centro doblando la cinta. Por último, en el centro y esta va a ser nuestra base para el lazo. Lo próximo que haremos son hacer las lazadas. Tenemos 5. Son 5 para cada tira. ¿Cómo vamos a hacer cada lazada? Voy a tomar una de ellas, voy a doblar. Primeramente voy a recortar acá en V y quemo para que no se nos vaya a hilachar. Entonces acá hago esta onda de esta forma. Y aquí voy a marcar y sellar de una vez con el encendedor. Va a quedar así.
Repito, recortamos una vez, quemo acá, hago una onda hacia arriba donde están las puntas, dejando un espacio de 1 centímetro de diferencia para que esto se vea, y aquí en la base quemamos. Voy a repetir todo eso con los demás listones. Hay algunos listones o cintas que son un poco rígidas y no solo basta con el calor. Si no te llega a pegar de esta forma, te puedes ayudar con la pistola de silicón colocando un puntito en cada esquina. Ahí está. Yo he repetido este proceso con las cintas restantes. Acá las tengo. Acá tengo 25 lazadas que ahora vamos a pegar o a coser de la siguiente forma. Necesitamos hilo y aguja. Vamos a tomar uno de cada uno y así sucesivamente, pero ¿cómo lo vamos a colocar? Tengo acá, voy a tomar esta. Esta primera me interesa que tenga esta caída, porque unas van a ir así y otras van a ir de esta forma para que las cintas se vean de lado y lado. Entonces esta primera, las dos primeras van a ir hacia arriba, esta y esta. Tú puedes colocarlo en el orden como quieras de los colores, pero estas dos primeras deben ir hacia arriba, que los piquitos queden de primero. Ahora esta, que es la siguiente, la voy a colocar con la onda hacia abajo. Y así voy a ir intercalando. Ahora esta hacia arriba, esta hacia abajo y así sucesivamente. Estas dos me interesan que queden así. Entonces estas dos van a ir hacia arriba. Tú puedes colocarle más cintas o menos cintas dependiendo de tu gusto. Si lo quieres un poco más grande, puedes aumentar la cantidad de centímetros. En este caso estoy usando 13 para cada listón. Cosemos acá. Acomodamos un poco. Hay unas cintas hacia acá y otras hacia allá. Si lo hubiésemos colocado toda en una sola dirección, no se viera el estampado de ambos lados. Por eso es importante intercalar la dirección de cada cinta.
Voy a colocar acá silicón caliente. Colocamos acá en el centro. Y las lazadas que dejamos, las dos últimas, por allí introducimos los dedos y vamos pegando. Por eso es importante que las coloques con la dirección como la expliqué para que no quede al revés. Pegamos muy bien. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro lazo tipo pompón número 2. Y en nuestro próximo video te enseñaré cómo hacer rizos de cinta con spray fijador. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, comparte y también suscríbete a nuestro canal para que cada martes y jueves recibas nuevas ideas para que hagas técnicas diferentes.